tienen una idea más o menos clara de cómo pueden ser mejores líderes en su trabajo. Ustedes son líderes, como se lo dije yo en el primer módulo, ustedes son las personas que van a impulsar y reimpulsar lo que es la actividad física, el deporte y la recreación en cada uno de sus espacios, ¿verdad? Pasaron también por todo lo que tiene que ver con la administración, que la administración es muy distinto a la gerencia, cómo vamos viendo, cómo vamos nosotros haciendo más eficaz, eficiente todos los recursos, menos el talento humano. Acuérdense que desde el principio le dije, para mí, para mí en lo personal, y muchos teóricos también validan lo que yo les dije, de que el talento humano no es un recurso, no es un recurso humano, porque el recurso humano no tiene valor de uso ni valor de cambio. Entonces, por eso, recursos materiales, recursos financieros, logísticos, técnicos, pero cuando hablamos de el ser humano, entonces es el talento humano. ¿Ok? Vieron entonces cómo esa forma de administrar los recursos, siendo más eficientes y eficaces en el uso, en el gasto. Vimos planificación, que es pensar antes de actuar. Pasamos también por las instalaciones deportivas, cómo se administra una instalación deportiva, qué tipos de instalaciones deportivas existen eh, en Venezuela y en el mundo, cómo se construyen, cómo se administran, cuál es la forma más idónea para hacer el mantenimiento, quiénes son las personas que nos pueden ayudar a hacer cualquier tipo de mantenimiento preventivo o correctivo. Luego vieron algo importante como es el marketing, ¿ok? Cómo nosotros damos a conocer lo que estamos haciendo, cómo nosotros vendemos en ese buen sentido de la palabra todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos organizando en los procesos internos y externos de la actividad física, el deporte y la recreación. También vimos un módulo muy interesante que dio el sociólogo Eddie Rada, que tiene que ver entonces con la elaboración y la formulación de proyectos, que desde el 2006, ya como él los hizo saber, en Venezuela la obtención de recursos se hace a través de la presentación de un proyecto, por eso que va mucho más directo a lo que nosotros estamos tratando de hacer, de vincular, de tener en nuestras comunidades. Ya no se hace de otra manera, sino a través de un documento que tiene todas sus partes, como él muy bien los explicó, el árbol de problemas, que ahí se ataca el 60% del proyecto, el árbol de objetivos, donde tenemos entonces el objetivo general, el objetivo específico y la justificación del proyecto. También habló entonces de las fuentes de financiamiento, quiénes son los organismos que financia tanto nacionales como internacionales, donde nosotros podemos elaborar un proyecto y tener la posibilidad de que lo financien, ¿verdad? Ya sean embajadas, ya sean organismos multilaterales, sea el Instituto Nacional de Deporte, el Ministerio del Deporte, las embajadas, y para ustedes contar. También se habló entonces de la construcción y elaboración de indicadores. Lo que yo hago tengo que medirlo, lo que no se mide no se muestra, no se exige. No sé si estoy bien o mal. Entonces, bueno, ahí tenemos una muy grande gama de elementos de indicadores de gestión, de eficiencia, de eficacia, de impacto, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, cómo se elabora, cómo llego a saber cuál debo ser, qué es el mejor indicador para la medición de lo que se está haciendo, la evaluación antes, durante y posterior a que se hace un proyecto, una actividad, una acción. La lógica de la planificación, muy importante, desde la política, el plan, el programa, el proyecto, las acciones y las actividades. Eso también tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar nosotros. ¿Verdad? Habló de las viabilidades, tres viabilidades que tienen los proyectos: viabilidad política, viabilidad técnica y viabilidad económica. Aquí vamos a ver entonces esa viabilidad técnica a través de los aspectos legales vinculados a la actividad física y al deporte y a la recreación. Entonces son varios aspectos que vamos a tener aquí.
No voy a dar una clase de derecho constitucional ni de derecho penal, ni nada. Vamos a hacer un bosquejo más dinámico, más este, manejable, dirigible, andragógico, desde un punto de vista un poco más estratégico de todo lo que tiene que ver con los aspectos legales. Vamos a hablar de algunas leyes importantes el día de hoy. Mañana entonces vamos a cerrar con las leyes que tienen que ver con el poder popular y por supuesto con vamos a hacer un inciso sobre el Plan General del Deporte y vamos a hacer también una presentación sobre el Plan de la Patria 2025-2031 de las 7 transformaciones.net. Entonces, bueno, eso es más o menos un bosquejo de todo por el paso que ustedes han dado. Un felicito a todos los participantes que actualmente todavía, ahorita tenemos 41 que se han dedicado, que han tenido el compromiso, que han tenido esa eficiencia y eficacia de estar día tras día, ¿verdad? En este diplomado para obtener un certificado que lo va a vincular y actualizar sobre esto, pero mucho más importante, con el conocimiento que cada uno de ustedes ha adquirido a través de este tiempo. Y oigan, como se lo dije también al principio, la aplicación efectiva de ese conocimiento que ustedes van a tener diariamente en sus labores, en una federación, en una institución, en un instituto regional, en un instituto municipal, en la comunidad, porque ahora el mundo y la nueva geopolítica nacional nos lleva a vincularnos desde las estructuras más pequeñas, que son los consejos comunales, hasta la presidencia de la República. Entonces tenemos todos unos canales importantes de acción, de actividad, que le da viabilidad técnica y política la normativa legal vigente que existe en nuestro país. Y vamos a hablar única y exclusivamente de las que tienen que ver con la actividad física y el deporte, que de manera intrínseca y de manera bastante direccional beneficia a todo lo que tiene que ver con la actividad física y el deporte, el fenómeno social más relevante del siglo. Entonces, fíjense, como también la hora es así, vamos a buscar la manera de despertarnos así. A quien no le gusta una torta, algo así que no, que todas esas hormonas que tenemos nosotros no las active. Comer un pedacito de esa torta y ya nosotros nos activamos. Cuando estamos bajos, ese chocolate nos lleva y esa fruta también. Y vamos entonces de una vez a activar ese cuarteto de la felicidad, que son estas 4 hormonas que las tenemos aquí. ¿Y cómo se hacen? Las endorfinas, bueno, a ver, comer picante, bailar, reír. Entonces, hoy también vamos a reír para tener activo los dos lados del cerebro. La serotonina, el tomar el sol, el agradecer, la dopamina. Ahí tenemos, mira, la actividad física y el deporte, con lograr unos objetivos claros. Y la oxitocina, bueno, abrazo, aunque estemos por la vía digital o por la vía online, bueno, pero nos damos un abrazo y nos felicitamos porque todavía están ustedes aquí, 42 personas que están vitales, están ya bueno, creciendo, 43. Ya tenemos entonces toda esa emoción y vamos entonces, porque a veces la gente dice, cónchale, viene la parte legal, qué fastidio, bueno, eso, cónchale, así como la parte legal y la historia es uno de las materias que a lo mejor menos nos gustaban por el tiempo, pero no, es la forma de darla. Nosotros, como le dije, vamos a buscar la manera de hacerla más dinámica, más interactiva para llevar a cabo el objetivo que queremos, que es que ustedes conozcan, porque a lo mejor las conocen, a lo mejor ustedes saben, pero no lo han visto de interna. Hemos visto en muchos juegos nacionales, en muchos juegos internacionales, ¿verdad? Que cuando llega a una protesta en algún evento deportivo, en una disciplina deportiva, después salimos con las tablas en la cabeza porque no leímos bien la carta fundamental, ni las condiciones técnicas de cada deporte. Y entonces, bueno, salimos, claro, porque no teníamos, no leímos la carta fundamental.
es importante y vital que no que la conozcan y se la aprendan de memoria, pero deben conocer artículos específicos que van a tener que ver con todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando se toquen unos juegos nacionales, los invito siempre el presidente del instituto regional, municipal, porque ahorita vienen, estábamos en los juegos estudiantiles, pero luego de los juegos estudiantiles vienen los juegos comunales. Y después vienen los Juegos Bolivarianos, los Juegos Suramericanos, los Juegos Panamericanos los Juegos Panamericanos juveniles que van a ser en Chile. Entonces, bueno, tenemos muchas competencias nacionales e internacionales que es importante y vital que cada uno de ustedes conozca porque va a ser actor principal para llegar a eso. Después vamos a ver los juegos nacionales, los juegos paranacionales, y siempre es importante la norma, la carta fundamental, visualizarla y entenderla. Igualmente nos pasa con las leyes. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo cómo nosotros vamos haciendo algunas. Siempre me gusta la frase porque nos lleva y nos vamos interesando y nos vamos metiendo en el plano y vamos a ver en las leyes, pero lo vamos a ver de una manera distinta. Pero bueno, fíjense, Paul Getty dice que el mundo les ofrece a todos las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades. Y con estas frases que estoy iniciando, retrotráiganse desde el primer módulo hasta el último y la acción que cada uno de ustedes hace en su área de influencia. ¿Okay? Sea federación, sea consejo comunal, sea comuna, sea circuitos comunales, sea instituto regional, instituto municipal, sea que no esté en ninguna de esas áreas, pero tenga un club, tenga un gimnasio. Entonces, bueno, es importante o tenga una disciplina o un tipo de actividad física y eso lo va a llevar a todos ustedes. A todas las personas se les ofrece siempre las mismas oportunidades, pero nadie obliga a nadie a aprovecharlas. Por eso quiere decir que las oportunidades pasan poco y hay que aprovecharlas. Bueno, ahí entonces ustedes ya con todo este conocimiento van a tener la oportunidad de sentir, de ver y de palpar algunas oportunidades que no van a dejar de pasar. Y esto también es algo muy básico, muy importante para todos. El que quiere encuentra la forma y quien no quiere siempre encuentra una excusa. Si usted tiene un plan que ya usted elaboró, si tiene un proyecto que ya elaboró, si tiene unas fechas específicas de acción o como el ACA, que es la agenda concreta de acciones, tiene su fecha, tiene su responsable. Entonces, bueno, si usted quiere hacerlo, mire, usted encuentra la forma de hacerlo. Pero, ¿verdad? Si le da flojera, si no quiere, si para usted no es importante, usted siempre va a tener una excusa de eso. Eso tenemos que eliminarla. Las excusas tenemos que eliminarlas. Jack Ma es el creador de chino de Alibaba. Bueno, es bueno, es interesante que vean toda la historia de Jack Ma, cuántas veces fue rechazado, cuántas veces fracasó para hacer lo que es hoy en el mundo empresarial. Entonces, fíjense, él dice, quieren conocimiento, pero nadie quiere leer. Es importantísimo. Quieren dinero, pero no quieren trabajar. Quieren el cuerpo, el mejor cuerpo posible, pero no quieren entrenar. Entonces, mira, qué fácil es querer. No, yo quiero. No, yo quiero ser millonario. No, yo quiero hacer esto. No, yo voy a hacer esto. Yo quiero esto. Yo quiero tener esto. Pero nunca planifican y nunca accionan. Nosotros tenemos entonces, en todo esto que vimos, que estamos terminando, siempre planificar. Si no se planifica, no tienen éxito en nada. Planificar y accionar, viendo por supuesto lo que tengo en el entorno, que también vimos, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, cómo las hago una que otra, cambiar. Entonces, bueno, vamos ya a entrar en lo que es en sí la materia, los aspectos legales de esta primera clase del día de hoy. Y vamos a comenzar con algo muy importante que también siempre me gusta hacérselo entender y saber. Nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra mente y nuestra estructura mental,
siempre el inconsciente nos hace ese no, esa palabra favorita del inconsciente que es no, no puedo, no hago, no tengo, no quiero aprender cosas nuevas, no quiero desaprender lo que tengo. Aquí vamos a tratar en lo posible de que nosotros todos evolucionemos como ser humano a través de desaprender lo que sabemos. Esa frase de que yo aprendo todos los días se aprende algo. Bueno, es eso, es tratar de desaprender lo que yo tengo, porque la actividad física y el deporte de alto rendimiento es como la medicina, ¿ok? Tengo que estudiarla siempre porque siempre está evolucionando alguna estrategia para hacer una operación, algún medicamento, algún tratamiento para una patología y siempre tengo que estar aprendiendo. Cuando estaba estudiando había unos amigos que estudiaban medicina y en ese momento, bueno, nos fuimos de rumba y no estudiaron y resulta que cuando van al examen salen, por supuesto, con muy mala nota porque ellos habían estudiado una manera de resolver una patología y ya el profesor le había dicho que hace un mes había salido una nueva forma aprobada por todas las instancias de medicina internacional para tratar esa pedagogía y que ya eso con la que ellos escribieron el examen ya estaba obsoleta y lo raparon. Entonces, por eso hay que siempre aprender diariamente, siempre estar pendiente de cada uno de los elementos que sirven, que suben, que las investigaciones llegan. Por eso es que es tan importante esto que tienen ustedes, por lo que ustedes lo que no sabían lo han aprendido y lo que ya sabían han actualizado. Entonces ahorita están mucho más actualizados que las otras personas que no están aquí como sujetos históricos de este momento. En este momento y en este tiempo y en esta hora, ustedes son los sujetos históricos que tienen el mayor conocimiento en todo lo que tiene que ver la actividad física y todo lo que tiene que ver los módulos que vienen. Entonces ustedes también tienen que darse ese abrazo, ese aplauso por la constancia y el compromiso que han tenido con esto. Desaprendemos lo que sabemos para aprender cosas nuevas o reaprender lo que ya sabíamos. Eso es un punto clave en todo ser humano. Desaprender lo que sabemos, lo que creemos que sabemos, y no es así, y tener la facultad, tener la propiedad y tener la decisión de aprender cosas nuevas o de reaprender lo que no estaba bien para pasar a otro nivel. En ese pasar a otro nivel están ustedes, los 48 que están aquí. Claro, a lo mejor hay muchos más que a lo mejor por problemas de conexión, todo eso, pero hay muchos también que han abandonado. Pero ustedes son los que están aquí, ¿ves? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Ese desaprender, ese aprender cosas nuevas, ese pasar a otro nivel, ¿a qué nos va a llevar? A conocernos a nosotros mismos y ahí vamos a ver entonces lo que tiene el Ikigai, vamos a conocer nuestro entorno, vamos a conocer nuestro propósito de vida, vamos a mejorar la calidad de vida nuestra, pero también es mucho más importante que con todo este conocimiento ustedes pueden ir mejorando la calidad de vida de quién. Correcto, de los otros, la otredad en nuestro ser humano y en nuestra actividad física y en nuestra recreación y nuestro deporte, es muy importante qué hacemos nosotros por los demás. ¿Hacia dónde se dirige la actividad física en las mujeres embarazadas? ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tienen que aprender las mujeres embarazadas? ¿Para qué es beneficiosa la actividad física en las mujeres en gestación? ¿Para qué es importante la actividad física en ese ser humano que está creciendo dentro de la barriga de su madre? Ustedes lo saben. Todos estamos mejorando la calidad de vida. ¿Qué pasa cuando estimulamos a esos niños en la barriga y después, ya cuando son neonatos, cuando son infantes y así en todo su continuo humano? Vamos a tener todo ese proceso de la actividad física, del deporte, de la recreación. Y mientras más gente esté integrada
a la actividad física, más personas sanas va a tener nuestro país, más gente activa económicamente. Hasta el 2045 tenemos la oportunidad de tener el mejor y el único bono demográfico de Venezuela en su historia. Tenemos entonces nosotros que tratar en lo que nos corresponde a nosotros, que es la actividad física y el deporte, tener la mayor cantidad de personas sanas a través de la aplicación sistemática, permanente de actividades físicas, deportivas y recreativas en todo el continuo humano, desde la mujer embarazada hasta el adulto mayor, que sea un adulto mayor fuerte, sano y poderoso y que veamos nosotros que a los 3, 4, 5, 6 años podamos tener una población infantil sana y que entonces si tenemos mayor capacidad y mayor cantidad de personas sanas, ¿qué va a pasar entonces con el alto rendimiento? Por supuesto que va a crecer, vamos a tener de dónde tomar mayor cantidad de personas para los diferentes deportes. Vamos a tener mayor cantidad de personas, de niños, de niñas, de jóvenes y de adolescentes con capacidades, con habilidades motrices básicas bien desarrolladas y con unas capacidades que sobresalen a los demás para que entren en ese canal del alto rendimiento. Desde la iniciación deportiva, por supuesto, hasta la élite. Y como ya le hemos dicho, que esa vida es corta. Y después hacia dónde van a ir las personas que terminen su ciclo atlético, pues vuelven otra vez a la actividad física. Y se hace un ciclo, se hace un sistema con entradas de la actividad física de todo el mundo haciendo actividad física, de todas las edades, y entran aquí en la iniciación deportiva los niños que tienen capacidades sobre el promedio para el alto rendimiento, hay su proceso interno, y tenemos la salida de la actividad física que tiene que ser un hombre sano, fuerte y poderoso, y por la parte del alto rendimiento, un atleta medallista olímpico y paralímpico, sordolímpico, porque también se incluyen todas las personas con discapacidad y con toda su sensorialidad y con toda su capacidad física motora y con todo lo que tiene que ver con las personas que a través de una parálisis cerebral tienen una secuela en su cuerpo. Entonces son los sordos, los invidentes, los intelectuales, los físico-motor y los que tienen parálisis cerebral. Entonces todos ellos también tienen el mismo derecho y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, Alejandro Casoro, en español, le habla que la vida no es solamente un derecho. O sea, no es un derecho de lo que yo tengo, no, no es un derecho, es sobre todo un deber. Y también nosotros tenemos deberes y derechos, pero primero nosotros tenemos el deber de ser, ser, parecer, tener, hacer todas esas cosas. Primero, el ser humano. ¿Verdad? Y entonces, bueno, vamos a ir pasando por esta pirámide que se hace más o menos, se asemeja a lo que es la pirámide de Kelser, ya todo el mundo la conoce, o mayormente muchos conocen esa pirámide de Kelser, que organiza, estructura todo el marco legal en general. En este caso, el marco general legal de nuestro país, por supuesto, comienza con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Luego entonces viene en este marco histórico, en estas fechas, estamos nosotros, 2025, ya una ley aprobada, la ley del Plan de la Patria 2025-2031, que es el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, ¿verdad? De las 7 transformaciones y además se le agrega el punto net. Ese punto net es la nueva etapa de transición al socialismo. Entonces, a través de este plan de la patria, tenemos el marco legal que nos lleva a que cada uno de nuestras organizaciones tiene un marco. ¿Hacia dónde van? También vamos a hablar un poco de lo que es la ley orgánica de la actividad física,
del deporte y la recreación y la educación física. Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, vamos a hablar de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República. Esto es un marco general y vamos a hablar también de otras leyes que tienen que ver o que se vinculan directamente con la actividad física y el deporte. En este caso son muchas leyes. Vamos a hablar de algunas de las más importantes. Si nosotros queremos ampliar todo eso, bueno, vamos al chat, vamos viendo las preguntas y vamos viendo qué otras leyes se podemos incorporar. Y para el día de mañana, como les dije anteriormente, entonces vamos a hablar de lo que es todo el espectro de las leyes del poder popular, porque hacia allá vamos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de ese plan general del deporte, que en estos días el ciudadano ministro del Poder Popular para el Deporte, nuestro compañero, amigo y camarada Franklin Cardillo, expuso ante los directores de deporte regional en el marco de los Juegos Estudiantiles, también los directores o coordinadores de la educación física de lo que son las zonas educativas, ahora tienen otro nombre, las federaciones deportivas también estuvieron ahí y estuvimos personal y directivo, tanto del Ministerio del Poder Popular para el Deporte como del IND, donde se puso más o menos las líneas gruesas de lo que era el plan general y entonces eso también lo vamos a ver. Y vamos a ver entonces esa coherencia de por qué ese plan, de por qué el plan de la patria, la constitución, para que entonces tengamos un marco bien interesante de los aspectos legales que nos puedan ayudar en cualquier situación que tengamos en nuestras organizaciones. Vamos entonces a hablar, por supuesto, en primera instancia, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya se fue en, el 2000 en 1999, se aprobó la ley, la constitución que tenemos actualmente, y ahí hay un fragmento de el preámbulo, pero es importante no todo el articulado de la Constitución Nacional, pero sí deberíamos conocer toda la Constitución Nacional de Venezuela, pero en específicamente el preámbulo de la Constitución deberíamos tenerlo nosotros claro. Y ahí está, con el fin supremo de refundar la República. Entonces, oigan y lean para que se den cuenta de lo que viene después con las leyes. Refundar la República para establecer una sociedad democrática. Una palabra muy importante que está inmersa en lo actual es lo participativo y protagónico. Y a ustedes se van a dar cuenta, cuando veamos las leyes, que todo va enmarcado, mucho de esos aspectos legales de la actividad física, el deporte y la recreación, tiene mucho que ver con la participación y el protagonismo, tanto del que la recibe como el que demanda. También debe ser multiétnica. Y vemos entonces, cuando vayamos a ver el artículo 111 que también tiene que ver con lo multiétnico, pluricultural, un estado de justicia federal y otro punto interesantísimo, otro punto, otro tema, otro término que tiene mucho que ver con lo actual, que es lo descentralizado. ¿Ok? Ya ustedes van a ver por qué. Entonces, bueno, participativo, protagónico, multiétnico, pluricultural, descentralizado, que consolide entonces los valores en marco, en general, de la libertad, de la independencia, de la paz, de la solidaridad, del bien común, de la integridad territorial, y a ustedes han oído bastante esa palabra de la territorialización de la actividad física, el deporte y la recreación, de la convivencia para
el disfrute de las futuras generaciones. Entonces, bueno, es importante verdaderamente que nosotros nos metamos en lo que es el fragmento del preámbulo de la Constitución. ¿Ok? Ahora vamos a ver de todo esto, de toda la Constitución, lo que para este servidor en este momento son los artículos más importantes que tienen que ver con mayor vinculación. Hay otros, muchos, pero para hacer esta clase mucho más expedita, mucho más dirigible, vamos a trabajar con 3 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esos son el 111, el 184 y el 299. Ya vamos a ver de qué habla cada uno de ellos 3. Ya vamos a ver de qué se trata, aunque yo sé que todos los que estamos aquí, los 52 personas que están aquí, que me alegro que se vayan a ir sumando, participantes a esta clase, ¿verdad? Vayamos viendo entonces de qué se trata cada uno, porque es importante saber que en la Constitución Nacional hay 3 artículos muy importantes que tienen que ver directamente relacionados con el deporte y con todas las organizaciones del sector. Y vamos a ver cómo también lo define la ley del deporte de esas organizaciones. Pero todo el sector del deporte va a estar vinculado a estos 3 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No quiere decir que los demás no estén vinculados, sino que para esta clase, en este momento, yo escogí estos 3. ¿Ok? El artículo 111 ya ustedes todos lo conocen. Por primera vez en la historia constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y antes República de Venezuela, la Tercera República, Cuarta República, ¿verdad? No había en la Constitución del 61 un artículo referido única y exclusivamente a este sector. Entonces, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por primera vez, en el artículo 111, tenemos un artículo específico del derecho al deporte y a la recreación. Aunque no habla de la actividad física, pero está inmersa. Pero es interesante porque también viene un proceso de actualización de la norma. Me parece muy acertado que se haga ese proceso o que se levante ese proceso para actualizar nuestra ley del deporte. Ya vamos a ver. Y podríamos caer en un debate interesante de cuáles creen ustedes los aspectos que deben estar inmersos en una nueva ley que tenga que ver con la actividad física y con el deporte. ¿Por qué separo la recreación? Porque la recreación tiene una ley orgánica de recreación. Ya la recreación tiene una ley orgánica, una ley de recreación. Entonces, bueno, entonces si ya hay una ley de recreación, nosotros deberíamos tener entonces una ley orgánica de la actividad física y el deporte que podríamos vincular, porque nosotros vinculamos la ley del deporte con otras leyes, con la ley de educación, con la LOCNA, con la ley que tiene que ver con la Contraloría General y el sistema fiscal y así con muchas leyes. Entonces, bueno, este artículo 111, ya ustedes lo ven, el gobierno garantiza y asegura el derecho de todos, sin discriminación de raza, credo, así como dijimos, multiétnica, pluripolar, participativa y protagónica. Bueno, entonces, así es el artículo 111. Todos, absolutamente todas las personas nacidas en este país tienen el derecho y deberían garantizarse el derecho a la actividad física y al deporte y a la recreación.
¿Ok? Unas políticas de promoción, que también está al final del artículo, donde expresa, ¿verdad?, que todas aquellas personas que financien y que apoyen a esto tendrán algunos beneficios. Se planifica, y entonces vamos también a lo que habíamos hablado de planificación de actividades, de programas que se ejecutan ahí. ¿Ok? Todo esa parafernalia, todo, absolutamente todos tenemos el derecho de la actividad física y del deporte. Y hacia allá debe girar toda nuestra acción política o el quehacer de cada una de nuestras organizaciones en tratar de garantizar en mi estado, en mi municipio, en mi comuna, en mi circuito comunal, en mi consejo comunal, que la mayoría o todas las personas hagan actividad física y los que quieran y puedan hagan deporte. Siempre separando, porque no son lo mismo, y ustedes ya lo vimos y lo vimos, estamos ahí, que no es lo mismo la actividad física del deporte. ¿Qué significa este artículo? ¿Cuál es el significado? La salud y el bienestar de todos, porque lo vimos en el preámbulo, que uno de los puntos importantes es la felicidad suprema, como te decía desde nuestro libertador hasta ahora, tomado por el comandante Chávez y por el comandante Maduro. Y entonces ya tenemos ahí la salud y el bienestar a través de lo que nos corresponde, de nuestra área de cobertura, que es la actividad física y el deporte. Los demás sectores harán lo propio con, con llegar a salud y bienestar. Nosotros, en la actividad física, el deporte y la recreación, a través de todas nuestras acciones que tienen que ver con la actividad física y el deporte, fomentamos la salud integral a través de la actividad física. Y todos ustedes saben los beneficios que tiene la actividad física en la salud. Es más, ya hay una línea de investigación y hay una línea para personas que son trasplantadas, trasplante de riñón, de hígado, de corazón, de todas esas cosas. Hay un sistema, no un sistema, hay unas actividades específicas de actividad física que van fortaleciendo sus músculos, que van fortaleciendo su vida, que van mejorando su calidad de vida. El Parkinson a través de la actividad física, la artrosis, artritis, o sea, muchas enfermedades, muchas patologías mejoran, no estoy diciendo que ya se suprimen, no, no, mejoran la calidad de vida a través de la actividad física y ustedes lo saben. Entonces lo que tenemos es que aplicarlos. Ahí tenemos un campo maravilloso. Y desde el punto de vista del mercadeo, ahí tenemos un target bastante importante para nosotros poder ser mejores y poder tener algún beneficio también de eso. La inclusión social. El deporte es el fenómeno social más relevante del siglo y de los siglos que vienen. No hay nada más que integre a una familia, a unos amigos, a una sociedad que la actividad física y sobre todo el deporte. Porque cuando jugó aquí la Vinotinto contra Bolivia, todo el país se aboca a eso. Cuando hay un juego de béisbol, Caracas Magallanes, o una final, o juega Venezuela, en cualquier deporte, Venezuela se centra para ello. Entonces se integra, pero no se integra solamente el que está afuera, el que está adentro también. Los jugadores, ese es un deporte individual. Todos vamos integrando a la comunidad, porque es la familia. En los Juegos Nacionales y en los Juegos Paranacionales tuvimos una experiencia maravillosa a través del streaming, donde personas como los abuelos están en otro país, escribían y decían que estaban muy felices y muy contentos de ver a su nieto compitiendo y ganar una medalla. Que eso, bueno, les llenaba mucho la vida, la satisfacción y la alegría. Entonces, bueno,
Todo eso hace el deporte. Tanto el digital, porque si vemos unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos, nosotros disfrutamos con esas medallas que obtuvimos en los Juegos Paralímpicos de París 2024, ¿ah? Con ese récord paralímpico de Naivi Morillo, de Clara Fuente, Henderson Santos. Todos gozamos y disfrutamos y nos tenemos y tomamos hacia nosotros esa victoria. Bueno, igualmente su familia, sus amigos, todos se integran a través de la actividad física del deporte. No tengo por qué decir que no es así, y ustedes saben que es así. Los valores ciudadanos, ustedes saben también los valores que integra el deporte. No vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos, pero ustedes saben que la actividad física y el deporte genera valores, y esos valores nos va a llevar a ser mejores ser humano, mejor hombre, mejor mujer, mejor niño, mejor niña. Todo lo que intrínsecamente genera el deporte en valores, lo voy a buscar y lo voy a llevar toda mi vida. Porque eso es algo que he aprendido con H, que he tomado de ahí y lo he asumido para mí. ¿Ok? Y esa competitividad que tenemos nosotros innatas en nuestro cerebro triuno y en ese cerebro que está siempre ahí maquinando todas esas para ganar. Todo eso es lo que lleva el valor de la actividad física y el deporte. Y qué bueno es que con todo el esfuerzo que hago, obtengo un buen resultado. Qué bueno es que cuando yo hago una actividad física y me trazo una meta X de bajar X cantidad de kilos, de fortalecer el músculo, de dormir mejor a través de la actividad física y hago el esfuerzo de hacerlo diariamente y luego cuando obtengo eso que me mido digo, cónchale, sí, vale, estoy más delgado, llegué a la meta que planifiqué. Eso es una gran satisfacción a través de la actividad física y si es a través del deporte, bueno, imagínense. Entreno todos los días, sábado y domingo. Y los que tienen en concentración permanente, ustedes saben que hasta a veces la familia, los amigos y todo lo dejan, porque tienen que estar concentrados en una instalación deportiva donde comen, duermen, entrenan. Pero qué satisfactorio es para mí y para los demás que todo ese esfuerzo que hago con gusto y con ganas se traduce en una medalla. Uf, ¿ah? Qué excelente y maravilloso. Entonces, todo eso, fíjense que está enmarcado en el deporte y que por primera vez en la historia está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, es que fíjense que te hablo aquí del deporte y hablo de un artículo y me encadeno. Bueno, vamos entonces a pasar al segundo artículo que me parece muy, muy interesante y sobre todo en este momento político histórico que estamos viviendo, que es el artículo 184. Le hablé en el preámbulo de esa palabra tan importante que es descentralizada. Bueno, además la dirección, en la Dirección General de Deporte para Todos, que honradamente dirijo, se llama Entes Deportivos Descentralizados. Entonces, esa descentralización y esa transferencia de competencias están descritas muy bien y de manera general, porque después de estas leyes, después de la Constitución, vienen las leyes orgánicas, las leyes generales, y ahí se hace la especificidad de cada uno. Pero en el artículo 184, entonces habla específicamente de la descentralización y de la transferencia de competencias a todas esas organizaciones que estén debidamente organizadas. Si usted demuestra su organización, si su instancia revela organización, puede tener transferencia de competencias. Y el artículo 184 entonces busca
busca fortalecer el poder local, el poder popular, la participación ciudadana, protagónica en el quehacer diario de su vida. Porque no hay nadie o no hay fusión social que conozca mejor su territorio, lo que necesita, lo que no necesita, lo que necesita fortalecer de las personas que viven en ella. Yo no puedo decir que necesita la comunidad de la zona F del 23 de enero, porque no vivo ahí, pero la comunidad del 23 de enero, sus consejos comunales organizados, su comuna organizada, su circuito comunal organizado, sabe que necesitan. Entonces, ahí tenemos entonces que si ellos están organizados, las instancias superiores de gobierno pueden transferir parte de ese poder entendido de lo que hago yo como gobierno, instancia, lo cedo, lo transfiero con supervisión, le delego la competencia a esas instancias. Y una de esas transferencias, de esas competencias, es la actividad física y el deporte. Lean el artículo 184 para que ustedes vean que entre sus literales está el deporte. Entonces, qué importante para nuestro sector este artículo, porque en la actualidad estamos viviendo una nueva geometría del poder, me parece bastante interesante y tiene mucho sentido de esa transferencia al poder popular, como una onada, que la comunidad organizada sea quien pueda velar por lo que diariamente se vive en esa comunidad. Y eso lo vamos a ver bien mañana específico con la ley orgánica de los consejos comunales, la comuna, transferencia de recursos y todo eso que se están haciendo a través de todos los canales que ya ustedes conocimos, que se vota por cada proyecto comunal. Eso lo vamos a ver mañana. Pero base fundamental de todo lo que está pasando actualmente radica en el artículo 184. Entonces, todo lo que se está haciendo tiene viabilidad técnica y viabilidad política. Así como lo vieron ustedes en los proyectos, así se dan las bases y se sientan las bases para poder trabajar. No estamos trabajando aislados, no se trabaja improvisado, se trabaja con coherencia normativa, coherencia legal. Bueno, me disculpan los abogados si no es el término adecuado, pero con esa coherencia legal es que yo puedo y tengo la fortaleza del accionar político y técnico en una comunidad. ¿Y cuál es la base constitucional que me lo da? El artículo 184. ¿Ok? ¿Cuáles son estas implicaciones que se busca con todo esto en este artículo 84? Mayor autonomía, no solamente regional, sino local, desde los consejos comunales. Que yo a través de la Contraloría Social pueda tener la oportunidad de verificar si está bien o no está bien lo que estamos haciendo. Que a través del Banco Popular, del Banco de Comunal, nosotros los recursos nos lleguen en esa manera y podamos ver la eficiencia y la eficacia y la efectividad en el manejo del recurso financiero que llega para X obra. Que la comunidad puede saber, porque a lo mejor puede tener un ingeniero, puede tener un maestro de obra, un albañil excelente y vea que los materiales que se están usando para cualquier mejora en la comunidad no son los más adecuados. ¡Pum! Se prenden las alarmas. Esos materiales no son, esos materiales no son, y ahí entonces comienza el poder popular. Ahí a florecer. Desarrollo local equilibrado. Entonces nosotros le permitimos
a esas instancias del poder público, desde el Consejo Comunal, comunas, circuitos comunales, municipios y estados, a un desarrollo local equilibrado. Entonces, me desarrollo en la comuna, ese proceso de desarrollo me va a llevar a que entonces desarrollo la comuna, ese desarrollo comunal me va a llevar al desarrollo del circuito comunal, me va a llevar al desarrollo del municipio en esa parte, el municipio de la estatal y la estatal nacional. Entonces, ahí buscamos la manera a través de darle poder al poder popular, para la redundancia, a que tengamos un desarrollo equilibrado. Desafíos de coordinación y de financiamiento, claro, porque tenemos que coordinar con los entes financistas, en este caso el gobierno, o las salas de gobierno comunal, las salas estratégicas del gobierno, los consejos locales de planificación, y tenemos esas instancias de coordinación que nos van a llevar a elaborar un proyecto que podemos nosotros socializar en la comunidad para que sea aprobado. Y luego tenemos las fuentes de financiamiento. Y con ese financiamiento nosotros vamos ejecutando la obra según su fase de ejecución. Entonces fíjense en lo importante que es la base legal en algunos articulados para que sepan de dónde y por dónde se van las cosas. Todo lo que tiene que ver con la actividad física y el deporte, desde la mujer embarazada hasta el adulto mayor, pasando por todos los trasplantados, en los subsistemas que tienen, todo el poder popular, toda la transferencia de competencia que podemos hacer a la comunidad organizada. Estamos delegando, no vamos a desaparecer, el gobierno nunca va a desaparecer, los ministerios no van a desaparecer, no van a desaparecer las gobernaciones, no van a desaparecer las alcaldías, pero sí una instancia de vinculación, de coordinación, de trabajo mancomunado para el beneficio de allá abajo, de las comunidades. Y vamos también a trabajar y vamos a revisar el artículo 299, que tiene que ver con el régimen socioeconómico del Estado. Entonces tiene que ver también con la parte estratégica y con la parte de financiamiento. Porque para todo, en cierta medida, se necesita el recurso financiero para ejecutar. Entonces, ¿de qué trata este artículo de manera general? Del Estado garante y asegura el desarrollo humano. Siempre, como los he dicho, el ser humano en el centro de toda acción política, no al revés. Repitan conmigo. El ser humano como centro de toda acción política. Todo lo que tiene que ver con el ACA, todo lo que se vaya a hacer, va en función del desarrollo del ser humano. Entonces, en este artículo, el Estado garantiza ese desarrollo. ¿Cómo lo garantiza? A través de una formación o a través de una justicia distributiva equitativa. Fomenta esa justicia distributiva de toda la acción social y de toda su acción financiera. Porque estamos hablando de que este artículo es del régimen socioeconómico, social y económico. Garantizo el desarrollo humano a través de una equidad, no igualdad, equidad. Son dos cosas distintas. También después más adelante podemos hablar de esa diferencia entre equidad e igualdad. ¿Ok? Y luego viene una palabra que a mí me encanta mucho, que también por primera vez está dentro de un articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla de que la forma de elaborar
de trabajar, de organizar técnico-políticamente toda la acción del Estado, va a ser a través de la planificación estratégica. Y vamos más allá. El gobierno utiliza la planificación estratégica situacional. Eso creo que también lo vieron con el camarada Eddie Rada, los tipos de planificación. Bueno, y ahí está. Entonces, fíjense lo importante de este artículo para todas las leyes que vienen que tienen que ver con el sector. El 111, el derecho del deporte. El 184, la descentralización y la transferencia de competencia a las comunidades organizadas, a los circuitos comunales, a las comunidades y a los consejos comunales. Y el 299, que tiene que ver con la garantía del desarrollo humano, con la justicia distributiva y equitativa de lo social y de lo económico, y que la manera de hacer toda esa acción, todo ese engranaje técnico-político de organizar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el cuánto me cuesta, única y exclusivamente tiene que ser a través de la planificación estratégica. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esos tres artículos que van a ser vitales para el accionar de todo lo que viene ahora. ¿Vamos bien? Vamos a ver cuánto vamos el tiempo. Vamos bien. Vamos bien, nos quedan 55 minutos. Entonces, fíjense, igualmente el marco grande, ahí siempre entonces pongo esas frutas ahí, esa comida, porque eso nos lleva ahí esa dopamina, esa oxitocina, todas esas hormonas que vimos ahí, activarnos, activarnos. Pueden parar, se pueden abrazar a ustedes mismos, se aplauden, y ahí seguimos. Entonces, fíjense, aquí también tenemos el alcance de ese artículo 299, un modelo económico mixto, público, privado y comunitario. Porque hoy, toda la acción política va hacia allá, hacia el poder popular, a que el poder popular se empodere de toda su acción social, política y económica. Entonces, este modelo, el Estado, la empresa privada y lo comunitario, en la organización del bienestar, del desarrollo de la comunidad. Fomenta, por supuesto, la producción nacional y la diversificación. Y estamos en esa etapa, de esa nueva etapa de transición socialista, tratando de ir eliminando el país que sea monoproductor o que el único recurso financiero o la mayor cantidad de recursos financieros que sea a través del petróleo. Si nosotros nos diversificamos, ahí empezamos desde las comunidades, podemos tener la oportunidad de diversificar los ingresos de la nación y no ser entonces también monodependientes de lo que es la acción y la producción del petróleo. Y hacia allá vamos. Muchos países del mundo lo hacen y muchos países que no tienen la cantidad de petróleos van desarrollándose en función también de su diversificación productiva. Y además entonces tiene ese artículo 299, la protección social. La protección social como individuo, como sociedad, pero también como país, a través del medio ambiente. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, no vamos a tener un lugar sano donde vivir. Vamos a tener menos cantidad de comida, vamos a tener menos cantidad de aire puro, vamos a tener menos cantidad de agua, que es un recurso natural no renovable. El agua es no renovable. Se pierde el agua y listo, se acabó. Tenemos que tratar de ir minimizando el efecto invernadero,
tenemos que ir viendo cómo minimizamos ese hueco, ese aro de la capa de ozono, para que tengamos nosotros y las generaciones futuras un mundo mejor donde vivir. Yo no quiero ser egoísta, decirlo, yo vivo ahorita y a mí no me interesa lo que pueda pasar antes, yo talo, quemo y hago la industria. No, 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 señor. Yo tengo que pensar en preservar la especie humana y la especie humana con la colaboración mía, de mi comunidad y de mi país, voy a hacer un mundo mejor para todos, donde tengamos la cantidad de comida necesaria, de proteína, de fruta, de lípidos y todo lo necesario en el tiempo. Entonces, bueno, ahí vamos viendo la importancia que tienen estos tres artículos en lo personal, en la experiencia, en la poca experiencia que tengo. He visto, he leído, sí he tenido la oportunidad de leer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En mi carrera hice un trabajo de los planes de la nación. Yo tengo en mis archivos los planes de la nación hasta que tuvo el gran viraje que se llamó el último año de Caldera y todos los que ha tenido el proceso revolucionario. Mañana vamos a hablar un poquitico de eso también, porque es importante la historia de los planes, qué se hacía en los planes, qué no se hacía, cuándo se hablaba de deporte. Toda esa investigación la hicimos, por no decir que la hice yo solo. Es interesante también. En cuántos de esos planes se habló de deporte, en cuáles no, en cuáles sí, cuáles tienen que ver con la actividad física, con la actividad económica, con lo personal. Entonces, bueno, pero ahí queda eso. Ahí vamos a eso. Entonces, bueno, ya aquí tenemos unas conclusiones ahí más o menos que podamos de hablar sobre esto, ah, conversar sobre esto. Es importante también que podamos interactuar, porque me interesa entonces, eso va a ser a lo mejor una de esas preguntas. ¿Cuáles elementos creen ustedes que deben estar inmersos dentro de la ley de deporte? Que ya la vamos a conocer, ya la vamos a ver. Y vamos a caer entonces en ella misma de una vez. Ya vemos que tenemos poco tiempo, hemos hablado de la Constitución. Aquí tenemos entonces todo lo que tiene que ver con la ley orgánica de educación física, actividad física y deporte. Podemos minimizar esto aquí, ¿no? ¿No? Y vamos a hablar entonces de los artículos. Aquí vamos a hablar entonces de lo bueno, de lo que me parece a mí, que voy a compartirlo con ustedes y que a lo mejor debemos mejorar en lo que corresponde a mí, pero me encantaría saber y me gustaría mucho saber su opinión de expertos, ya de líderes, de conocedores de la actividad física y el deporte, en que a lo mejor podemos nosotros ver qué podemos mejorar de toda esta ley de actividad física, de la actividad física y el deporte. Aquí. Entonces, fíjese, en el artículo 6 se habla de definiciones. ¿Ok? Y ahí están según la ley, para la ley, que es atleta, que es deportista profesional, que es practicante, que es entrenador, que es gloria deportiva y además que son las organizaciones. Una definición de organizaciones. Pero fíjense, para mí, lo asumo, no como una crítica, sino más bien como, como un análisis que se puede hacer de la ley, es que la ley no conceptualiza lo que es el nombre de su ley. ¿Ok? Esta ley no conceptualiza o define lo que es deporte, lo que es actividad física y lo que es educación física. En todas las demás leyes, y si quieren revísenla, no hay, perdón, existe la definición. En la ley orgánica de juventud explica qué es juventud.
La ley orgánica de planificación, en su articulado, dice, para esta ley la planificación es esto, esto, esto y esto. Nosotros lo debemos ir hacia allá y que cuando se trabaje sobre esta ley, que esta ley tenga la capacidad, con todos los que trabajan en ella, de definir qué es para esa ley la actividad física y el deporte. Las definiciones son miles, pero bueno, es importante saber eso. Punto importante, como prioridad de la política deportiva nacional. En el artículo 12, la declaración de la masificación, entendida masificación como la mayor cantidad de personas haciendo actividad física y deporte. Y eso lo ve la ley como una prioridad de política nacional. O sea que la primera política nacional de la ley o la prioridad de la ley es la masificación. Punto importante, muy importante. Artículo 12, masificación deportiva como política nacional, prioridad. De ahí vamos a tomar todo. El hombre sano y el atleta de alto rendimiento. ¿Ok? Vamos al artículo 21 que habla del sistema nacional, un sistema nacional que no se define bien, que no tiene una estructura, que no se grafica, pero está en la ley el artículo programático, infraestructura, registro, orgánicos y talento humano. Está definido. No me voy a parar en cada uno de los artículos. Estoy hablando de los artículos que son, a grosso modo, importantes para que ustedes manejen. Pero esta ley debería manejarla todos al pelo. Todos. Los 50 que están aquí, más todos los que están en el sector, deben conocer esta ley de cabo a rabo. Desde el artículo 1 hasta el último artículo. Y además, el reglamento número 1 de la ley. Entonces, en el artículo 21 habla del sistema y en el artículo 23 habla de los subsistemas. Ahí hay 5. El educativo, el comunal, el indígena, laboral, penitenciario y falta el de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Esos son los 6 subsistemas. Hay muchos compañeros que hablan de que están fragmentando la actividad física y el deporte en subsistemas. Hay otros que dicen que sí, que está bien. Eso también ustedes lo pueden definir. ¿Qué creen ustedes si los subsistemas son viables o no dentro de la ley? Porque también puede decirle, bueno, pero que falta las personas con discapacidad que no están ahí. Pero también le puedo decir que una persona que es de las Fuerzas Armadas Nacional trabaja en el Ministerio de la Defensa, vive en una comunidad y a lo mejor puede estar estudiando un pre o un posgrado. Entonces, ¿cuál su sistema lo califico? ¿En el militar, en el laboral, en el comunal o en el educativo? Hay uno que dice que no se debería fragmentar porque eso es solamente uno. Y ese sistema es uno con 2 subsistemas, la actividad física y el deporte de alto rendimiento. No hay más. Pues bueno, pero ahí le dejo eso. Esas pastillitas ahí que vamos viendo para irlas discutiendo. Vemos el artículo 24. Fíjense, volvemos entonces a la palabra clave, planificación. Entonces, ese artículo 24 habla de una planificación que tiene que tener concordancia y vinculación con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Y eso está en un artículo que vamos a ver más adelante en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. ¿Ok? Entonces, todo eso tiene que estar vinculado, por supuesto que sí. Ahí entonces en el artículo 26 habla de los objetivos de la planificación. Uno de ellos es promover, consolidar organizaciones promotoras del deporte, garantizar a las personas con discapacidad o en estado de necesidad. El artículo 34 es un artículo muy importante que habla de la clasificación y definición de las organizaciones. Y las organizaciones se clasifican en 2.
Son organizaciones promotoras del deporte, pero se dividen en dos. Entonces, en el artículo 34 habla de que hay organizaciones sociales promotoras del deporte asociativas y del poder popular, organizaciones sociales promotoras del poder popular. Cuando hablamos de las organizaciones sociales promotoras del deporte asociativo, ya ustedes saben hacia dónde nos dirigimos. Va desde organizaciones como el Comité Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico, federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, clubes deportivos, gimnasios y toda organización que tenga que ver con ese tipo de organizaciones, de asociación. Y las organizaciones sociales promotoras del Poder Popular son las organizaciones sociales promotoras de base, las organizaciones comunitarias, deportivas comunitarias, organizaciones que nacen en las comunas y en el poder y la consejos comunales, que no tienen nada que ver con la asociatividad del deporte, y entonces se diferencian cada una de ellas. Que a lo mejor alguna organización de iniciación deportiva comunal o una organización deportiva comunitaria pueda transformarse en asociativa, sí, también puede hacerlo, pero se diferencian cada uno de ellos en sus procesos internos. En el artículo 68 habla del fondo, ¿ok? Habla de la organización y funcionamiento del registro nacional. El día de antier también se está pasando una comunicación a todos los entes deportivos regionales y municipales, presidentes de institutos regionales y presidentes de institutos municipales, para que se inscriban en ese registro nacional, iniciando, sean estas personas las que se inscriban en este registro. Después van a ver entonces todas las organizaciones de base, todas las organizaciones asociativas y así sucesivamente. ¿Ok? Tenemos entonces también esta ley que es muy importante, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, donde dictamina, donde organiza, donde regula todos los procesos de planificación en la administración pública y le da la connotación, como les he venido diciendo desde el principio, del poder popular cuando la ley se llama Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Ahí está, tiene como objeto desarrollar también estas leyes que están aquí y otras, así como le hice en el primer módulo, los libros que les mandé. Igualmente, en esta oportunidad, yo tengo un compendio de leyes. Igualmente, entonces se las voy a subir al aula virtual para que ustedes la tengan, la manejen, la digieran, la revisen, hagan sus aportes y la tengan a la hora de cualquier acción que tenga que ver con lo que ustedes están haciendo. Habla de la coordinación de las políticas públicas a fin de garantizar un sistema integrado de planificación. Entonces la coherencia no es que yo haga lo que yo quiera, de la manera como lo haga y de la forma como yo quiera, y Apure lo hace de una forma y Amazonas de otra, Caracas lo hace de una, Táchira del otro, Carabobo de una, Aragua, la Guayana Esequiba ahora que tiene la connotación de Estado. Felicitamos y felicito pues, al gobernador Nil Villamizar, que está allá en la Guayana Esequiba con todo su equipo de trabajo. Cuente con todo nuestro apoyo. Aquí tenemos entonces, tiene como propósito el empleo de los recursos públicos dirigido a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país, mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y otro punto importante, de consulta abierta. Por eso que estamos viendo que ahora las consultas de los proyectos en las comunidades, y ahorita va a venir una consulta de la juventud. Ya han habido 3 consultas
de la comunidad, ahora vamos a hacer una, se va a hacer una de la juventud. Ojalá que también hayan proyectos deportivos para haber fortalecido nuestro sector. Entonces, todo esto se va a hacer porque el 299 de la Constitución dice que la planificación que se debe usar a nivel nacional es la planificación estratégica y en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular lo recalca, donde dice que tiene que ser una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. ¿Para qué? Para la construcción de la sociedad socialista de justicia y de equidad, de esas NETs, de esta nueva etapa de transición al socialismo. Entonces tiene coherencia estas leyes populares y esta ley con las que ya venimos hablando. ¿Eh? Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí cuáles artículos también serían interesantes conocerlos. Aquí tenemos el artículo 5 donde define, por supuesto, define planificación, que es planificación. Invito a que la lean. ¿Cuál es el Consejo de Planificación Comunal? La equidad territorial. Entonces estamos viendo entonces que todo tiene que ver con todo eso que estamos viendo ahorita hoy, de la territorialización, de esa nueva forma de gestionar gobierno, de esa nueva geometría del poder, de esa nueva geopolítica y geoestrategia nacional, la evaluación de proyectos, los planes de planificación y proyectos, el sistema de planificación. En el artículo 6 vemos los elementos de la planificación, que veremos a ver la perspectiva, que identifica hacia el futuro, hacia dónde vamos a llegar, las dimensiones y metas y objetivos que tiene que tener esa planificación, la viabilidad en sus 5 dimensiones, que también lo vamos a ver el día de mañana, la continuidad, que es muy importante, la sostenibilidad de todo lo que tiene que ver con los elementos de planificación, la medición de esos indicadores para saber cómo estamos, si vamos bien o vamos mal, y la evaluación, seguimiento y control. Son elementos propios de la planificación. Hablamos del artículo 19, el artículo 19, bueno, está en la otra página, pero aquí vamos a hablar entonces del artículo 24 y 25, donde se establecen los planes estratégicos y la vigencia de los planes. ¿Ok? Los planes estratégicos son los formulados por los órganos del ente, de cada uno del ente público y de las instancias del poder popular. Son planes estratégicos y planes operativos, los dos diferentes planes estratégicos y operativos. Y el artículo 25 habla de la vigencia de los planes, que ningún organismo puede establecer un plan con mayor temporalidad del plan de la nación. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el plan, el sistema integrado de planes, ¿verdad? Y este sistema integrado de planes, además, enmarca los planes estratégicos que desde el plan nacional, que es el plan de la patria 2027, 2025, 2031, de las 7 transformaciones.net, todo organismo público o todo ministerio debe hacer un plan de su sector. Todo estado debe hacer un plan estadal. Todos los municipios deben hacer un plan municipal. Todas las comunas deben hacer un plan comunal. Todos los consejos comunales deben hacer un plan comunal. Y si lo traspolamos a la actividad física y el deporte, tenemos el plan de la patria, tenemos un plan nacional de la actividad física y el deporte, tenemos que todos los institutos regionales de deporte tienen que hacer un plan de esos 4 años, que todos los institutos municipales de deporte tienen que hacer un plan deportivo, que toda la comuna a través de la vocería de deporte tienen que hacer en todas las comunas un plan comunal de deportes y que todos los consejos comunales deben hacer un plan deportivo dentro de su consejo comunal. Y entonces, en la lógica de la planificación y en la lógica del cumplimiento,
¿verdad? Hago un plan comunal que tenga vinculación con un plan de los consejos comunales deportivos que tenga que ver y que vinculación con el plan de la comuna y del circuito comunal y que el plan del circuito comunal tenga vinculación y relación con el plan deportivo municipal y que el plan municipal tenga vinculación y coordinación con el plan estadal de deporte y que con todos los 24 estados más Caracas ese plan deportivo de cada uno de los estados tenga vinculación con el Plan Nacional de Actividad Física y Deporte y que ese Plan Nacional de Actividad Física y Deporte, a través de este sistema integrado de planes estratégicos del artículo 19, tiene que ver, por supuesto, con el Plan de la Patria. Entonces, si lo hacemos de abajo hacia arriba, si hago bien estructurado ese plan, todos coordinados, al yo cumplir mi plan de los consejos comunales, estoy cumpliendo el plan comunal. Al cumplir el plan comunal, estoy ya haciendo efectivo el plan municipal y así cumplo con mi plan estatal, con mi plan nacional y con mi plan de la República en lo que a mi sector se refiere. Pero estamos obligados a ello, a hacer esos planes. En el artículo 53, entonces, bueno, hay que hablar de esa vinculación de plan presupuesto, que también imagino que le habló él y le hablé yo en algún momento. Hay que elaborar el anteproyecto de presupuesto, ajustar los planes y proyectos en base a las cuotas asignadas, verificar que los planes y proyectos se ajusten al logro de sus objetivos. Eso tiene que ver entonces con la viabilidad política de la que le habló el compañero Eddie. Y en el artículo 56 habla de la integración de los objetivos, metas, proyectos y acciones. Todo tiene que ver con ese plan. Política, plan, programa, proyecto, acciones, actividades y metas. Todo tiene que ver con esa lógica. Tenemos también una ley que es muy importante, sobre todo para los que estamos en la administración pública, que es la ley orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema del Control Fiscal, la cual regula las funciones de toda la Contraloría y la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Le corresponde el control, vigilancia y fiscalización de ingresos, gastos y bienes públicos. Verifica la legalidad, exactitud y sinceridad de los procesos en cuanto a la utilización de sus recursos. Regula la eficiencia, la eficacia y la economía y la calidad y el impacto de las operaciones y de los resultados de las gestiones de las organizaciones ajustadas a sujetas de control. El control fiscal es uno de los conjuntos de órganos, estructuras, recursos y procesos integrados que interactúan a fin de logro en dirección de los sistemas y los procesos de control. Y vemos que están así, que en las auditorías internas de cada organización no los pone la máxima autoridad. Y las auditorías internas, las auditorías internas sobre todo de cada organización, esa persona que va a estar encargada ahí en ese ministerio, en esa organización, viene direccionada por el Contralor General de la República o por la Contraloría General de la República, para garantizar que todos esos procesos se hagan de la manera correcta como está establecida en la norma. ¿Ok? Ahí entonces tienen ahí, en ese artículo 9, en el artículo también 5 está todas las definiciones. En el artículo 9 están todos los sujetos, disposiciones a esta ley. Todo lo que salga aquí, todo está entonces dentro de la ley orgánica. Órganos y entidades que le incumbe el ejercicio del poder público, nacional, estatal, municipal, distrital y comunal. Todo lo que son institutos autónomos, todas las fundaciones, asociaciones civiles o personas naturales y jurídicas y cualquier persona que reciba un aporte, cualquiera que reciba un aporte financiero del Estado. Y hay una ley muy importante, bueno, que la vamos a ver ahorita más adelante rapidito, porque ya estamos finalizando, ¿verdad? El artículo 35 y 38 habla del control interno, tiene que haber un plan organizado, hablamos de planificación entonces, y para mí va a ser mucho más fácil verificar esto si tengo claro y tengo bien definido qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto me cuesta en un documento que va a ser los planes operativos, las acciones concretas y además todo lo que tiene que ver con la organización de la planificación.
verificar la exactitud y veracidad de la información financiera suministrada. La ley orgánica también tiene en sus artículos 42 y 43 las competencias de vigilancia y fiscalización que deben estar por el control externo, determinar el cumplimiento de las disposiciones y los órganos competentes para hacer ese control fiscal. Está la SUNAI, que es la Superintendencia de Auditoría Interna, que también entonces tiene que ver mucho con todos estos procesos de, de verificación y control fiscal. Y tienen entonces, bueno, en el artículo 51 y 52, artículos muy importantes de esta ley, para todo el que reciba recursos financieros del Estado, la obligatoriedad de la rendición de cuentas. Es obligatorio que todo recurso financiero que se llegue a una organización pública, que reciba más del 50% de su funcionamiento, tenga la obligatoriedad a través del artículo 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal de rendir cuentas de todo el recurso financiero otorgado. ¿Ok? Otra ley que es importante que se conozca, porque está muy vinculada con la anterior, es la ley contra la corrupción. En el artículo 2 y 3 están todos los sujetos que tienen que entrar por esta ley. Ahí habla de personas naturales, jurídicas, funcionarios públicos, directores y administradores de sociedades civiles, fundaciones y asociaciones civiles. Y cuando habla de funcionarios públicos es de todo, del presidente de la República hasta abajo. ¿Ok? Habla entonces esta ley de la ley contra la corrupción, del patrimonio público, de todos los órganos y entes que incumben el ejercicio del poder público estatal, municipal y comunal, los principios del servidor público, que son de honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia y legalidad. A través de esta ley contra la corrupción y la ley de Contraloría, se somete a que todas las personas que tienen un alto rango en la administración pública deben hacer una declaración jurada de patrimonio anual. Siempre termina el 31 de julio de cada año. Así que en el mes de julio, ya dentro de poco, ya desde el 1 al 31 de julio, todas las personas, grado 99, y todas las personas que son sujetas a esta ley, deben hacer la declaración jurada de patrimonio obligatorio. Y por supuesto, ya después del 33 hasta el 66, fíjense que ya desde el 33 al 66 lo que viene son las sanciones administrativas, civiles y penales. Toda la persona, coloquialmente, que se coma la luz roja, va dentro de la ley contra la corrupción y del artículo 33 en adelante, sus siguientes, tiene las sanciones administrativas, civiles y penales. Así que ojo con eso. Sanciones administrativas, civiles y penales, dependiendo de la gravedad de lo que han incurrido. Mire, ya ahí para ir finalizando por el día de hoy. Tenemos otras leyes, entre muchas, que tienen que ver con todo esto, ¿verdad? La ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras tienen en sus artículos dos que hablan sobre que los trabajadores tienen también el derecho a la actividad física y al deporte, y no por eso deben ser sancionados. Una ley que tiene mucha vinculación con el deporte. La ley orgánica para las personas con discapacidad también es una ley que tiene que ver mucho con el deporte y con todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Y ahí está el CONAPDIS también, que nos apoya en muchas de estas áreas. La ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Los que trabajan en la administración pública deben tener
unos espacios adecuados, óptimos para el desarrollo de sus actividades laborales. Y si están en un sector del deporte, en una instalación deportiva, pues también deben estar también de una manera muy óptima laborando en esa área. Por supuesto, la ley orgánica de educación también está vinculada muy directamente con lo que tiene que ver con la actividad física y el deporte y sobre todo la educación física, porque hay norma la educación física como materia curricular y la obligatoriedad de la educación física en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Entonces, bueno, ahí tenemos ahí. También tenemos la parte de los permisos a todos aquellos estudiantes, atletas que van a defender los colores patrios fuera de nuestro país y a los que van a una competencia nacional de importancia. También todos tienen sus deberes y sus derechos. La ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescentes, la LOBNA, también es una ley que tiene que ver mucha incidencia con eso y cuando hay juegos comunales, juegos nacionales o juegos estudiantiles, donde hay alguna protesta o menores de edad, entonces, bueno, siempre sale esta ley en una primera instancia para ver los deberes y derechos que tienen los niños, si se está vulnerando o no sus derechos. Hay una muy importante ley que casi nadie conoce que existe. Además, que no puedo verlo para que me levante la mano quien conoce la ley del sistema venezolano para la calidad. Voy a conseguirle para mandárselo, donde habla entre sus artículos, bueno, ahí están varios artículos de eso, el artículo 5 de las definiciones, el artículo 9 de quiénes son las personas que se hacen, pero hay unos artículos importantes que dice que todo servicio, todo lo que se haga a nivel nacional tiene que hacerse de calidad, sea un bien o un servicio. En nuestra área, la mayor parte de los momentos es un servicio, menos que sea la construcción de una instalación deportiva o algo, pero siempre hay que hacerlo de calidad. Y te estandariza algunas normas para ver que esos documentos o que esas acciones tú las hagas de manera de calidad. Así como existían las normas Ecovenil, las normas Norben, los ISO 9000, los ISO, todo eso que son procesos que tienen que ver con la calidad de un bien o un servicio. Aquí está bien especificado en esta ley que muchos no conocen, que es la ley del sistema venezolano para la calidad, para que cada uno la maneje y la tenga en bien y todo lo que usted haga en su organización y en su área, si es un gimnasio, si es una especialidad de actividad física o deporte, la haga de manera de calidad. Bueno, y aquí tenemos ahora, ya casi finalizando, este, tres leyes que tienen que ver, ay, espérense, que tienen que ver también con la actividad física y el deporte, la ley orgánica de la administración financiera del sector público, específicamente, entre otros, pero quiero resaltar el artículo 5 de esta ley, donde habla, ya se lo he dicho, de que toda organización, toda institución pública o privada que reciba del gobierno más del 50% de recursos financieros para su funcionamiento, se apega a esta ley. Y esta ley tiene cuatro reglamentos, cada uno más específico sobre el presupuesto, sobre planificación, sobre la forma de vincular todos estos procesos. Pero es importante que se sepa que por lo menos para hablar de las federaciones, la mayoría de las 65 federaciones recibe el 100% de su funcionamiento y de sus acciones técnicas deportivas, el dinero del gobierno. Entonces ellas entran en esta ley. Por eso también entran en la ley contra la corrupción y con la ley de la Contraloría General de la República. La ley del Estatuto de la Función Pública, porque no solamente todos los trabajadores
se van por la ley del trabajo. Estas leyes son para los empleados fijos que no son obreros, ¿verdad? Y también tiene que ver ahí con muchas cosas y permiso de la actividad física, pero es importante también que se maneje. Y la ley orgánica de la administración pública, porque ella es la que organiza, la que ve, la que de manera bien definida define todos los procesos internos y externos de la administración pública, hasta de la forma en cómo se estructura un ministerio y una fundación y una organización. Entonces, bueno, estas leyes son, entre muchas otras, parte importante de la vinculación con el deporte. Hay otra que siempre manejo, porque nosotros somos firmantes en la Organización de Naciones Unidas y tenemos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que terminan en el 2030 y que también nosotros en el deporte tenemos que ver cómo coadyuvamos a que estos objetivos se logren en el 2030. Entonces, bueno, entre muchos de ellos sí tenemos injerencia para ver cómo vamos a ir mejorando poco a poco el desarrollo y el cumplimiento de estos objetivos. Ahí los tienen, podemos ampliarlo cuando ustedes quieran, en donde más específicamente se ve el deporte, que también es interesante que ustedes lo vean. Puede ser puede ser una de las preguntas del examen, en cuál objetivo creen ustedes que están inmersos, en todo o en uno específico. Y estos son otros internacionales, estamentos internacionales que tienen que ver con eso. A lo interno está bien, es importante tenerlo, pero nosotros no podemos olvidar lo que en el mundo también hay unos documentos legales que también rigen la materia. En este caso son tres: la Carta Internacional de Educación Física, la actividad física y el deporte, escrita por la ONU y UNESCO; el Manifiesto Mundial sobre la Educación Física del año 2000, pero hago referencia a este documento que lo voy a conseguir, lo estaba buscando, a veces que lo tengo en mi casa, para que todo el mundo tenga este documento. El Plan de Acción Mundial sobre la Actividad Física 2018-2030, con su eslogan: Más personas activas para un mundo más sano. Este documento es espectacular. De verdad que es un documento muy bien elaborado y que nos va a dar una amplia gama de acciones que podemos hacer en nuestras organizaciones, en nuestra comunidad, en nuestro consejo comunal, en nuestra comuna, en nuestro instituto municipal o regional y hasta nacional. Pero es un documento que tiene mucha lista, muy bien hecho, muy bien estructurado, que es importante leerlo. Y que muchos a lo mejor de los países han modificado en algunas sus estructuras y estamentos de acciones a través de este Plan de Acción Mundial sobre actividad física. Entonces ellos centran también toda, toda la importancia, así como el artículo 12 de la ley del deporte, en la masificación. Entonces, bueno, ven la importancia que tiene la actividad física para también desarrollar el alto rendimiento. Pero bueno, lo importante es que tengamos más personas activas y más sanas para un mundo mucho más activo, mucho mejor, mucho más alegre, mucho más feliz, teniendo personas sanas, fuertes y poderosas. Y bueno, y para terminar, siempre con una frase, entonces les digo que tu talento determina lo que puedes hacer. Tu talento determina lo que tú puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer, pero tu actitud determina que también lo haces. Entonces, tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Aquí tenemos 49, que he visto que ha llegado a 59, 60, tantas personas. A lo mejor con las conexiones se van. Y esa motivación lo determina ustedes estar aquí donde están ahorita. Pero va a ser la actitud de cada uno de ustedes
lo que va a determinar qué tan bien haces lo que has aprendido, qué tan bien haces lo que vas a aplicar de lo que has aprendido en este diplomado, que no es un diplomado cualquiera, que no lo han visto los demás, que solamente son ustedes los que están llevándose este conocimiento. Entonces, tu talento determina lo que puedes hacer. Lo vuelvo a repetir. La motivación que tienen estos 50 que están aquí, están dispuestos a hacer. Esa motivación, ese compromiso que ustedes han tenido con hacerlo. Pero compañeros, la actitud que cada uno de ustedes tenga va a determinar qué también hacen lo que van a planificar, lo que van a accionar. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. No sé, César, si podamos ver algunos chats, algunas preguntas antes de que podamos terminar. Pero para mí ha sido un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Disfruto mucho estar conversando con ustedes, estar aquí dando mi granito de arena para que cada uno tenga un conocimiento mejor y sean mejores líderes y lideresas para el deporte que tanto lo necesitamos. Necesitamos líderes como ustedes en todos los espacios del deporte. Necesitamos personas que motoricen la actividad física, motoricen el deporte y que, bueno, viva la actividad física y el deporte como el fenómeno más relevante del siglo. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Dios los bendiga y mañana nos vemos entonces para finalizar el diplomado de hoy.